Durante este tiempo de Adviento, el Evangelio lo hemos visto al revés. Por una parte, el primer domingo de Adviento vimos los tiempos finales, ese anuncio del final de los tiempos. Durante los domingos segundo y tercero, vimos más bien a Juan Bautista, que anuncia el juicio y lo trae al presente. El juicio viene ahora. Y finalmente, este cuarto domingo, vemos el encuentro entre María e Isabel, que es previo al nacimiento de Juan y también, por supuesto, de Jesús. La tradición ha puesto este encuentro en la localidad de Ain Karim, que está ubicada a 7 kilómetros al oeste de Jerusalén. Es un sector con pequeños cerros. Y a ese lugar llegó María. Debe haber sido un viaje como de unos 150 kilómetros más o menos desde Nazaret. Decíamos que una actitud del Adviento es la atención a la voluntad de Dios, ser capaces de escuchar sus invitaciones, las grandes y también las pequeñas. María, como prototipo de la Iglesia y del cristiano, tiene la misión grande de ser la madre del Salvador, pero no solo eso, sino también de traerlo al mundo. En este sentido, María y también la Iglesia tienen la tarea de ser evangelio, es decir, una buena noticia. Dejarse llenar por la voluntad de Dios, asumir como propios sus planes concretos. Implica renuncia, dejar atrás sueños o comodidades. Implica salir de nosotros mismos, dejar el ego a un lado, creyendo y confiando en que Dios será fiel. Isabel, quedémonos en la primera frase. Isabel dice a María: feliz de ti por haber creído. Creer, lo hemos dicho en otros momentos, no es solo adherir con la mente a una frase y pensar, sí, esto es verdad. Creer es mucho más profundo. Es asumir la invitación de Dios como propia y vivir la vida conforme a ello. En este sentido, María es creyente. Vive la propuesta de Dios, no como una carga, sino como una decisión, también de ella, es decir, la hace propia. Pero Isabel dice más todavía: creer a Dios te hace y te hará feliz. Es decir, hay algo que se provoca en el ser humano cuando uno vive conforme a la invitación de Dios. Algo encaja interiormente, se hace coherente. La alegría de María, su felicidad, al menos tiene dos actitudes que me parecen muy importantes destacar en el Evangelio de hoy. Por una parte, la disposición a servir. María podría haberse quedado en casa, cómoda, viviendo su embarazo en un ambiente contenido, cariñoso, seguro, pero elige ir a servir a Isabel. María va más allá de sí misma para ir a atender las necesidades ajenas. Debe haber pensado: esta prima mía con 6 meses de embarazo, vieja como está. No había mucho que pensar. María es generosa, así de simple, y por eso sale. Y por otra parte, una segunda disposición es esta actitud de María de compartir la alegría de la fe. María ha tenido una experiencia formidable de cercanía y cariño de parte de Dios. Ella es el signo histórico de que Dios cumple su palabra. No deja Dios abandonada a la humanidad, sino que se nos acerca. María ha experimentado que Dios es fiel. Y esta verdad de la fidelidad de Dios, ella no puede esconderla. Ha recibido un don, y los dones, lo hemos dicho muchas veces, los dones solo tienen sentido si se comparten. Eso es lo que María sale a proclamar. Isabel también, en otra parte de este texto, pregunta: ¿y quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Isabel no merece, no se ha ganado a punta de esfuerzos ni sacrificios la visita de María. Isabel experimenta la generosidad de Dios, absolutamente gratuita. En esa frase resuena también la frase del centurión, probablemente: no soy digno de que entres en mi casa. O del publicano de la parábola, que pedía perdón a Dios sin ser capaz siquiera de mirarlo. Es la humildad de quienes se sitúan delante de Dios como pobres y necesitados.
Finalmente quisiera plantear algunas polaridades que pueden ser sugerentes en este texto. La primera, el encuentro entre lo viejo y lo nuevo. Algunos padres de la Iglesia han visto en este encuentro un encuentro de los dos testamentos que entran en sintonía. Isabel, de la tribu de Aarón, judía, casada con un sacerdote, representa la antigua alianza. Y por otro lado, María, mujer de pueblo, signo de la Iglesia nueva, el anuncio de un nuevo pacto con toda la humanidad. Estos dos testamentos en armonía, en sintonía. Juan y Jesús. La segunda polaridad que creo que es interesante presenta a Zacarías como quien recibe el anuncio del nacimiento de Juan, pero no cree y por eso queda mudo. Quien no se ha puesto en manos de Dios no tiene noticia para anunciar, porque no ve nada. Por el camino opuesto, en cambio, está María, la creyente, que se ha hecho esclava del Señor para hacer su voluntad y quien tiene, por lo mismo, una buena noticia que grita a voz en cuello cuando canta su Magnificat. Pidamos entonces hoy día, en estos tiempos, que estas santas mujeres, Isabel y María, nos ayuden a limpiar la mirada para reconocer al Salvador en medio nuestro. Que en vez de acostumbrarnos a la vida, seamos creyentes, capaces de ver el don de Dios en nuestra vida. Y que ese don no se nos quede guardado, escondido, solo para nosotros mismos, sino que podamos salir a anunciarlo, a proclamarlo con la alegría de María, especialmente siendo vehículos de servicio para los demás. Soy Juan Cristóbal Beitía, de la Compañía de Jesús.